Y bien, es momento de entrevista, como el indicador, el separador lo indica. Ricardo Tejero, médico infectólogo del Hospital Pirovano, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, nada más y nada menos, está con nosotros. Nicolás Barinotti, Diego Zucalesca, los saludan. Ricardo, bienvenido a 14 bis. Le quería preguntar, en principio, bueno, ¿cómo está? Bueno, es imposible no preguntarle por esto que está ocurriendo y qué es esta sensación, ¿no? Que yo decía en el bloque anterior de que, bueno, la pandemia ha terminado, ¿no? Donde hay evidentemente un discurso oficial que por lo menos es confuso en este sentido. ¿Cómo está viendo esto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. No, Mucho. la pandemia no finalizó de ninguna manera en ningún país del mundo. Fíjate que hay zonas que todavía están con un índice de contagiosidad muy alto. Nosotros estamos cursando un momento de los mejores desde que inició la pandemia en nuestro país, porque tenemos la menor circulación desde el inicio de la pandemia. Pero esto no quiere decir que no tengamos riesgo de volver a tener alguna ola, que inclusive no esperamos que sea de una magnitud muy importante, porque bueno, tenemos una cantidad de pacientes que ya tuvieron contacto con el virus, otros pacientes que están vacunados, entonces siempre va a ser menos riesgoso que las veces anteriores. Ricardo, ¿qué pasa con los testeos, no? Porque me pregunto cuánto de esta información que evidentemente, bueno, se conoce, que es que efectivamente estamos teniendo una suerte de primavera, y no solo hablo del tema climático, respecto de la pandemia, decía, evidentemente estamos viendo una primavera. ¿Cuánto de esto es real y cuánto de esto es, bueno, la verdad que se está testeando poco y nada? No, es real. Yo te digo, mirá, los hospitales estamos testeando. Claro, de acuerdo a la demanda de la gente. Antes estábamos testeando 250, 300 pacientes por día y hoy estamos en 150. Pero es la demanda, no es que no se está testeando. Pero de esos pacientes, de esos 150, que antes cuando testeábamos 300 teníamos el 30% de positivo, ahora de estos 150, ayer fueron todos negativos. No hubo ni un caso positivo. La realidad es que bajó muchísimo la circulación del virus. Casi no tenemos internaciones en los hospitales por COVID hoy. Doctor, ¿usted a qué atribuye que el gobierno haya decidido de un día a otro mayores flexibilizaciones y aperturas? Esto es debido a la baja circulación del virus. Cuando nosotros tenemos realmente una circulación como la que estamos viendo ahora, la posibilidad de contagio es extremadamente baja. Ahora, todos sabemos que también en esta temporada del año las enfermedades respiratorias van disminuyendo. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta ante una situación, una reunión o estar en lugares cerrados, no estar con las medidas de prevención. Todavía de ninguna manera podemos decir que podemos liberarnos totalmente de todas las medidas de prevención. Pero esto es justamente por la circulación viral. Los datos epidemiológicos son reales. A ver, esto quiere decir que usted está más a favor de que se siga utilizando el barbijo a que no. En situaciones, de acuerdo a los protocolos que tenemos, en situaciones donde nosotros vamos a estar en un lugar cerrado, con distintas personas que no sean de la burbuja de uno, que no sean familiares, que no sean convivientes, las medidas de prevención las tenemos que mantener, todavía las tenemos que mantener. Y sobre todo en aquellos que no han estado enfermos ni hayan tenido vacunas, ¿no? Que eso en general son los jóvenes. Doctor, ¿cómo imagina la vuelta al trabajo y a los trabajos, ¿no? Porque bueno, también hay vértigo allí en ese, digo, lo que implica en términos de movilidad, transporte público, oficinas y demás. ¿Cómo lo imagina? Bueno, la vuelta al trabajo ya es un hecho, ya todos se están volviendo, me parece que es el momento oportuno. Sí hay que discriminar un poquito en aquellos que están vacunados y los que no están vacunados, que tienen más riesgo de contraer la enfermedad.
Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Y la movilización es lo mismo que la situación anterior, ¿no? Cuando uno está en un transporte público, que hay contacto con otras personas que no son de la misma burbuja de uno, va a tener que mantenerse los protocolos, va a tener que seguir viajándose con barbijo, los cuidados necesarios. Porque imagino mucha gente joven, ¿no? A la que, bueno, aparentemente se les habilitan los boliches y demás, lo cual es una situación compleja en términos de controles. La verdad que a priori parece como medio ciencia ficción que haya jóvenes saliendo con certificados de vacunación y demás a mostrar a la puerta de un boliche, un patovisca que deje pasar o no. Digo, me parece que se van a empezar a generar situaciones de bastante riesgo en términos de circulación de personas y de virus, que luego impactan. Bueno, pero pongamos que el fútbol es bueno, al aire libre, ¿no? Digo, esto en boliche o en lugares cerrados, digo, la circulación del virus y de las personas en particular seguramente hará que la situación sea más compleja. Esa gente después irá a los trabajos. Digo, no hay temor ahí. Usted ve que dentro de todo la situación está bastante controlada y no hubo un temor de que esto se desmadre. A ver, no temor. Sí está controlada la situación porque la circulación viral lo demuestra. Ahora, son las situaciones de mayor riesgo. Los jóvenes, que no todos están vacunados porque no tienen indicación de vacuna, claro, están en lugares cerrados como un boliche, y también el hecho de el fútbol, porque es muy difícil mantener los protocolos ante un gol, sí. que no se abracen, que no se griten, que no... O por ahí puede hacerse en la cancha, pero no fuera de ella, ¿no? En los lugares de reunión donde se junta la gente, Claro, claro. ni hablar las hinchadas o los barras. Claro, esas siguen siendo situaciones de riesgo, que va a haber que estar permanentemente controlándolo, porque si llega a aparecer una nueva ola, una nueva circulación viral, va a haber que interrumpir todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hay alguna explicación más o menos razonable para que esa ola que aparentemente, bueno, pegó en Chile, pegó en Uruguay o en Brasil y demás, ni hablar en Reino Unido o en los Estados Unidos, acá no pega, no llega? Sí, a ver, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Alemania, todos tuvieron, pero hay diferencias significativas con lo que pasó en Latinoamérica, ¿no? Nosotros tuvimos dos cepas que son las variantes de Manaos y la andina, que son realmente cepas que no fue tan fácil para la variante Delta correrla. Y eso fue una diferencia muy importante con Reino Unido, que tuvo básicamente la cepa Reino Unido de las variantes tradicionales. Sí, la variante Delta las desplazó rápidamente. No pasó lo mismo en Latinoamérica. Pasó en ciertas regiones de Brasil, pero no en el resto de los países que tuvieron variante Manaus y variante andina. Entonces eso es una oportunidad. Porque las características del virus de las variantes tradicionales son mucho menos contagiosas que las otras variantes. En cambio, la variante andina, la variante Manaus, se pasan a ser mucho más contagiosas que las tradicionales, y ni que hablar de la variante Delta. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una cantidad de población que tuvo contacto con el virus que desconocemos, porque la realidad es que nosotros tenemos la notificación oficial, pero tenemos que multiplicar por 4 o por 8 la cantidad de pacientes que tuvieron contacto con el virus y tienen protección, ¿no? Doctor, ¿por qué cree usted que las dosis de Sputnik no son habilitadas aún para ingresar a Europa, ¿no? Para aquellos viajeros? Porque muchos argentinos fuimos vacunados con esa vacuna y están con problemas, con dificultades para viajar porque no se permite, no está habilitada aún como carnet de ingreso a la Unión Europea, por ejemplo. Sí, todavía no la habilitó lo de las entidades regulatorias de Estados Unidos y Europa, no habilitó la vacuna Sputnik, sencillamente porque no fueron presentados todos los estudios y no creo que vayan a ser presentados en la FDA en Estados Unidos. No se me ocurre que Rusia presente los papeles, creo que no le interesa a Rusia. Esto es una cuestión más política que médica. Pero que no tenga ninguna duda. Doc, le quería preguntar que si ve más cerca
o más temprano que tarde, el final, ¿no? de la pandemia realmente. Es difícil, entiendo, porque esto es una noticia que va en desarrollo, ¿no? Pero usted avisora que podemos pensar en un final de pandemia, no sé, el próximo año, por ejemplo. Sí, creo que lo vemos todos eso, ¿no? Porque fíjate que las pandemias tradicionalmente y sin vacuna, cualquiera sea esa la pandemia, inclusive la gripe española, se autolimitó en 2 años y medio más o menos. Nosotros ya estamos casi en el segundo año, así que tarde o temprano esto se va a autolimitar y ya para este fin de año yo creo que nosotros vamos a tener la posibilidad de vivir un verano mucho más cómodo. Sin barbijo, por ejemplo. Digo, esa vida, digamos. Altamente probable, al aire libre, altamente probable. ¿Se comparte un mate? ¿Cuándo compartimos un mate de vuelta? Yo creo que tenemos ¿Cuándo compartimos un mate de vuelta? No, podríamos, inclusive entre los vacunados y los que tienen una enfermedad no tendrían problemas, pero yo creo que hay hábitos que va a haber que adoptarlos. Sí, el ¿no? hecho de no compartir mate, inclusive cuando uno tiene enfermedad respiratoria, no COVID, cualquier otra, porque también... Ricardo, yo quiero volver a la cancha. Sí, yo también. Necesito volver a la cancha, Ricardo. Eso ya está. Todos queremos, pero bueno, hay que con los cuidados necesarios no habría ningún tipo de problema. Bien, bueno, vemos un doctor, muy optimista respecto del futuro, lo que nos alegra, porque las noticias, la verdad que en el último año y medio fueron realmente muy malas, incluso, ya se habla de próximas pandemias y demás, cuando todavía no hemos salido de esta. Entonces, la verdad que el panorama, fue bastante desolador en todo este último tiempo. No, sí, pero también es probable que hay que pensar en las próximas pandemias porque seguro que va a haber, el ser humano está haciendo lo imposible para que esto suceda. Sí. La destrucción de la ecología, la destrucción que estamos haciendo nosotros, la convivencia, como pasó en este caso en el mercado de China, la convivencia del humano con animales vivos en los mercados, el intercambio de fluidos con los animales, y esto es de muy alto riesgo, ¿no? Para cerrar, porque no tenemos más tiempo, y a propósito de esto último que dice, ¿hemos aprendido algo con todo esto que estamos viviendo o no tanto? El ser humano tiende a repetir las historias, ¿no? Tiende a repetir permanentemente y a asumir ese tipo de riesgo, lamentablemente, ¿no? Bueno, me dice la productora, nos bajó un ondazo, porque vino bien arriba con esto de que volvíamos por ahí con el mate, con el final de la pandemia, ahora nos dice, esto evidentemente se va a tener que repetir, una lástima. Ricardo, muchísimas gracias. No, por favor, buenas tardes.